Un saludo para todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la tercera clase de verdad me conoces, dice Dios, con el pastor Écija. Estamos muy contentos con las clases que hemos tenido, pero si ustedes ya bajaron las notas, ustedes pueden ver que esta clase realmente va a tocar áreas muy sensibles posiblemente en nuestros corazones. Entonces, les invitamos que bajen sus notas, les invitamos que abran sus Biblias y pónganse cómodos para recibir la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Fernando, por su tiempo, por su dedicación para impartir tu palabra. Pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes y pedimos, Señor, que tu palabra sea haciendo para lo que ha sido enviada en nuestros corazones y que sea extendida a otros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Pastor Fernando, le damos la bienvenida. Disculpar si tengo la voz un poco tomada, estoy un poco resfriado, pero estoy resfriado, nada, no penséis que es nada raro, porque parece que ya todo o es el virus o no existe otra cosa y seguimos resfriándonos y a veces tener un enfriamiento o algo así. Y bueno, yo sé, como se ha mencionado, que tal vez hoy vamos a hablar de algunas cosas que tocan, no sé si la fibra sensible, pero sí algunas cosas porque lo que realmente queremos conocer es a Dios y en función del conocimiento que tengamos profundamente de Dios, pues oye, que todo eso regule lo que somos y lo que hacemos. Y si en algún momento dado, pues hay cosas que tenemos que cambiar, pues bueno, lo evaluamos. Ahora, no cambies porque yo comento algo o no cambies tu idea o tu concepto, pero sí te invito a reflexionar, a preguntar, ese sentido de descubrir las sendas antiguas, porque tenemos que reconocer que en el tiempo y la distancia nos vamos desviando y los desvíos muchas veces surgen dentro incluso de nosotros mismos. Al enemigo le encanta disfrazarse de ángel de luz y desviarnos. Desde el principio fue así. Todo se desvirtuó, todo se estropeó, el pecado se introdujo por la desvirtuación de las palabras, ¿verdad? La palabra era perfecta y entonces, pero el enemigo vino con que Dios os ha dicho, déjame que yo te lo reexplique, lo coloco, y Dios no quiere ser explicado, Dios quiere ser obedecido, ni siquiera busca que a veces entendamos, simplemente, oye, si no entiendes, pero puedes obedecer, que realmente yo busco lo mejor. Pero en esa desvirtuación tenemos que reconocer que las cosas se desvirtúan. Ahora, si digo algo que entra en choque con algo que tú piensas o tú crees, por favor, yo te invito a simplemente a ir a la palabra, que sea Dios, que sea como los de Berea. Los de Berea, oye, aquí llegó Pablo, oye, muy bien, Pablo, me parece bien, pero vamos a ir a la palabra, que sea la palabra la que nos muestre realmente el camino y la dirección. Bueno, dicho esto, comenzamos. En este día yo quiero afirmar dos cosas y quiero afirmar hablando de los de Dios y de conocer a Dios y de sus atributos y lo que es Dios, pero quiero afirmar primeramente que Él es el Todopoderoso. Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios todopoderoso, yo soy Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. También en el Salmo 62, versículo 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tenemos que entender y tenemos que dar un golpe muy fuerte afirmando esto, que de Dios es el poder. Y este es el nombre, el calificativo con el cual Dios se revela a Abraham. El Dios, yo soy el Dios todopoderoso, que sabemos muy bien que eso es el Shaddai, el todopoderoso. Ahí es como se escribe en hebreo, yo soy el Dios todopoderoso. En 2 Corintios 6:18 nos dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. Indudablemente, este es un distintivo únicamente para Dios, porque aquel que no puede hacer lo que desea y realizar lo que le plazca, no puede ser Dios. Así como Dios tiene la voluntad para decretar lo que Él considera bueno, Él también debe tener el poder
para poder ejecutarlo, para poder ejecutar su voluntad. O sea, el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos serían los consejos eternos si el Dios o si el poder de Dios no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería nada más que una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable. No puede ser contenido, no puede ser limitado ni frustrado por ninguna de sus criaturas. Esto lo escribió Charnock. Entonces, ¿quién podrá parar, detener su poder? Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Oye, ¿podrá algo parar o frenar el poder de Dios? Para nada. Dios es el Todopoderoso. Hemos leído una vez habló Dios, me encanta esto, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, porque no es necesario hablar más. Dios determina una sola vez, habla una sola vez y es más que suficiente, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una vez habló Dios y porque Dios habló, su poder se manifiesta. No necesita hablar más. Nosotros podemos hablar y a menudo no ser oídos, pero cuando Él habla, cuando Él habla, dice Job 26:14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Wow, cuando empezamos a descubrir cosas, como estamos en estas conferencias, cuando empezamos a descubrir cosas, apenas son los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Apenas estamos percibiendo cositas, ¿verdad? Es un leve susurro, pero cuando Dios dice, aquí estoy yo, aquí Dios ha hablado, su poder se manifiesta, ¿quién podrá detener su mano? De Dios, sin duda, de Dios y solo de Dios es el poder. Insisto, de Dios solo. Ni una sola criatura en todo el universo tendría un átomo de poder si Dios no se lo hubiera delegado. Él es la fuente, Él es el Todopoderoso. Su poder no puede adquirirse ni está en las manos de ninguna otra autoridad si Él no lo ha delegado. Si Él no es la fuente, no hay otro medio, no hay otra fuente, no se puede adquirir, aleluya. Realmente el poder es inherentemente, únicamente ligado a Dios, es inherente a Él solo. Por lo tanto, ¿quién no te temerá? Como dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? También el Salmo 2:12, nos dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, porque cuidado con tratar desdeñosamente a aquel que puede aplastarnos como si fuéramos una mosca, porque se habla de Cristo, que es la roca en la cual, como dice Pablo, presenta en Corintios, ¿verdad? Sobre la cual podemos y debemos edificar. Él es la roca eterna. Pero recordemos algo, según la visión de Daniel, cuando aquella roca fue tomada y golpeó la estatua y luego creció como un monte, hablando que al final el único reino que va a prevalecer, todos los demás reinos humanos van a ser destruidos. Toda palabra que no viene de Dios va a ser destruida. Todo poder o supuesta autoridad va a ser destruida. Y el único reino que va a prevalecer es el reino de Cristo, la roca que crece. Pero qué interesante, Cristo es la roca sobre la cual
nos edificamos o va a ser la roca que golpea o desmenuza? Y uno debe preguntarse, oye, ¿qué tipo de roca quieres? Aleluya. O sobre la cual edificas, o va a ser finalmente la que va a destruir y la que va a aplastar. Porque Él y solo su reino prevalecerá por siempre, eternamente. Entonces podemos confiar absolutamente en Dios, porque de Dios es el poder. Él es digno de absoluta confianza. Él no engaña. Dios dice y Dios hace. Nada le es imposible. Dice el Salmo 27:1, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme si Él es mi alto refugio? Si yo estoy a la sombra del omnipotente, del todopoderoso, del Shaddai. Aleluya. ¿Qué he de temer? ¿Qué he de temer? Aleluya. Cuando de Él, en Él, de Él y por Él emana todo. Por eso también se nos dice en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, y aquel que es poderoso, Él es poderoso para hacer todas las cosas. Cuidado, Él es el todopoderoso para comenzar y para perfeccionar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros, es el poder de Dios que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y tenemos que decir amén, aleluya. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, aleluya, mucho más abundantemente de lo que ni siquiera llegamos a imaginar, y Él será alabado por todo ello. Él es Dios, aleluya, sin duda. Tenemos que afirmarlo. Podríamos buscar muchos más textos. Hay un golpe continuo en la palabra de Dios. De Dios es el poder, aleluya. Una vez habló Dios, aleluya. De Dios es el poder. Ahora, tenemos que entender algo. Él es la fuente de poder. Él es el poder, es algo inherentemente ligado a Él. Y recordemos como Jesús está en Mateo capítulo 8, aquella historia, aquel centurión, aquel hombre de autoridad romano que le dice a Jesús, oye, di la palabra. Oye, di tú la palabra, no cualquiera, sino di tú la palabra. Y Jesús se maravilló. Lo que estaba pidiendo este hombre es una manifestación del poder de Dios, pero no estaba pidiendo simplemente poder, estaba pidiendo la palabra. Pero la palabra que se debía hallar en la boca de Cristo Jesús. Di tú la palabra y mi siervo sanará. Jesús se maravilló. Wow, este hombre tiene revelación de cómo Dios ha conocido en ese principio de autoridad. Realmente entiende cómo actúa Dios y está pidiendo justamente esta palabra para que el poder de Dios se manifieste. Jesús se maravilló y declaró que aún en Israel había encontrado tanta fe, la comprensión de la fe, esa fe que se apoya en esa palabra que se encuentra en la boca de Dios, y en esa palabra que se encuentra en la boca de Dios ponemos nuestra fe y confianza, ponemos nuestra seguridad, porque ahí y solamente ahí se va a reflejar, se va a manifestar el poder de Dios. Porque la fe, insisto, se halla en su boca. Una vez, recuerda, lo he dicho varias veces, una vez habló Dios. Dios es el Todopoderoso, es más que suficiente. Dios no necesita hablar más. Este hombre lo entendió. Dios, Cristo, di tú la palabra. Ya está dicha. No hace falta que se repita. Ya está dicha. ¿Por qué? Porque el poder se halla en su boca. Tenemos que entender algo. Para Dios hablar y actuar es lo mismo. Para Dios hablar y actuar es lo mismo. Él habló y fue hecho. ¿Por qué? Porque habló. Nosotros a veces manejamos esa incoherencia. Una cosa es lo que hablamos y otra, a veces muy diferente, lo que hacemos. A veces vivimos una incoherencia personal, incluso de existencia. A veces una cosa, insisto, es lo que hablamos y otra cosa es lo que decimos. En Dios no hay esto. Incluso Él no habla y después, porque ha hablado, tiene que actuar en correlación o en coherencia con lo que ha dicho. Insisto, Dios no habla
y Dios, en función de lo que ha hablado, se tiene que poner a hacer cosas porque ya lo ha dicho. No, no, el simple hecho de que Dios ya ha hablado, por haber hablado, ya el poder de Dios se manifiesta. El poder está en su boca. Di tú la palabra. Dios dijo, sea la luz, y la dio, y la luz fue. Dios no empezó a meterse en el laboratorio de, no sé, de los cielos y empezar a hacer algo para que se manifestara o aquello que había sido dicho se materializara. No, simplemente porque habló, el poder de Dios, aleluya, ya simplemente actuó, estaba dicho. Y porque fue dicho, insisto, en Dios no hay esa incoherencia. En Dios hablar y actuar es lo mismo. Es la palabra que es encontrada en su boca. El poder se encuentra en su boca, aleluya. Dios habló y ha sido hecho. Dios habla y es hecho. Su poder se manifiesta. Ahora, pero insisto en esto, el poder se halla tan solo en su boca, en sus palabras, en la declaración de sus palabras, en la manifestación de su voluntad, que recordemos muy bien que esto nos habla del verbo, porque lo que se encuentra en la boca de Dios es el verbo. Por él, dice la Biblia, que por él, de él, por él y para él, todo fue creado. Cuando Dios estaba hablando, es su vida perfecta. Dios estaba hablando y estaba manifestando la palabra. Se estaba manifestando el verbo, el verbo. Y entonces al hablar, al declarar el verbo eterno de él, por él y para él, le dio forma a todo. Todo fue creado a través de Cristo, por Cristo y para Cristo, porque él es la palabra expresada, el verbo eterno. Esto es muy importante. Entonces yo quisiera hablar algo porque tenemos que entender, oye, ¿por qué estamos hablando de esto? Muchos podemos decir amén, amén, amén a todo esto, pero a veces hay ciertas incoherencias en ciertas prácticas, podríamos decir, de nuestra fe o de nuestra supuesta fe, porque es Dios el que habla. Y como yo la semana que viene querré insistir sobre esto, tenemos que escuchar a Dios y entenderle, porque si de algo tenemos que gloriarnos es en entenderle y conocerle, y solamente podemos conocerle cuando escuchamos continuamente lo que Él está diciendo, sus palabras que son eternas, que ya han sido declaradas, pero para mí tal vez por primera vez viene la revelación, el entendimiento y la comprensión de sus palabras. Ahora, yo quisiera hablar de algo que tal vez por alguno choque, ¿no? Pero yo quiero decir algo que yo creo que es incorrecto. Insisto, en función de lo que vemos en la palabra de Dios, lo que a veces se ha llamado la confesión positiva o la declaración positiva. Algunos afirman que las palabras, por ser palabras, tienen poder si son confesadas al declararlas con fe. Como que, oye, las palabras tienen poder y entonces ya de por sí las palabras tienen poder y al declararlas, al confesarlas, entramos digamos, en la acción de que entonces hay un poder que actúa porque estamos poniendo fe en esas palabras. Y yo quiero decirte algo, esto es una tergiversación, es un cambio, insisto, como aquella voz que surgió en el Edén. Y recuerda algo, el poder de Satanás. ¿Dónde radica el poder de Satanás? Y el poder de Satanás también radica en su mentira, en su engaño, en sus palabras. El poder de Satanás radica en que habla. Ese es el problema. Otra voz surgió, estaba la voz de Dios, estaba la palabra de Dios, estaba el lenguaje de Dios, pero surgió otra voz en los oídos del hombre, de Adán, y entonces surgió otra voz y se escuchó, se juntó la mentira de esas voces y se juntó la distorsión, la fornicación de las palabras de Dios, la distorsión, o sea, la adulteración de las palabras y el engaño surgió así. Esa es la mentira, porque recuerda algo, si tú tienes media verdad más media verdad, no tienes una verdad. Tú puedes tener media manzana más media manzana y puede que tengas una manzana completa, pero si tienes media verdad más media verdad, lo que tienes es una mentira. Y el enemigo es especialista en manejar medias verdades para producir mentiras, como susurró una mentira en el oído del hombre de Adán. Y entonces,
puede que vemos ciertos elementos que cogemos así para creer en esta confesión, esta declaración positiva, pero no hay ningún poder. Y entramos perdóname, en juegos engañosos del corazón, porque ahí entramos igual que el hombre, se junta la mentira con la vanidad del corazón. Me seduce eso de ser igual a Dios. Y entonces yo ya puedo juzgar, puedo comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Yo puedo juzgar, puedo realmente discernir, puedo tener mi propia opinión, porque recuerda, el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer. Claro, puedes discernir, pero yo espero que me creas a mí, espero que me obedezcas a mí, que des por buena mis palabras y no quieras buscar otras palabras, otras opiniones, otros pensamientos, sino que te ajustes exactamente a mis palabras. Insisto, el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer, pero surgió una opinión diferente que se mezcló con la vanidad del corazón. Oye, yo me gustaría, como surgió la maldad en el corazón de Satanás, ¿verdad? Queriendo ser igual a Dios. Insisto, entramos en un juego engañoso del corazón, donde se mezclan las vanidades atrayentes y seductoras de este mundo. Y entonces empezamos, porque nos seducen cosas o queremos cosas, empezamos a decretar o empezamos a proclamar y pensamos que yo pongo fe en mis palabras y empiezo una declaración positiva, incluso como decretando y tiene que ser sí y es así. Yo te digo algo, esto está equivocado. El poder de Dios solo se encuentra en las palabras de Dios y el poder de Dios solo se encuentra en la boca de Dios, aleluya, no en cualquier otra boca. Son sus palabras, lo que Él habla y lo que sale de su boca, que al fin y al cabo es Cristo, es el verbo, lo que tiene el poder y lo que manifiesta el poder. Entonces algunos han creído esto y entonces, bueno, pero tú si lo declaras con fe, entonces lo que están hablando es poner fe en la fe. Entonces, eso es lo que se conoce por la superfe, es poner fe en la fe. Y es como si algunos de pronto hubieran descubierto la quinta esencia de Dios. No sé, imagínate la escena. Dios se siente atrapado. Uy, mira que el hombre ha descubierto y le está diciendo, hablando en esa conversación, yo que sé, con el Hijo, con el Espíritu Santo, o a lo mejor incluso en esa conversación mete a Gabriel. Fíjate, Gabriel, que mira que el hombre ha descubierto la fe, nos ha cogido el truco y como ha descubierto lo que es la fe y declara cosas con fe, pues estoy obligado me ha atado. Es como coger la lamparita, ya he cogido el truco y froto la lamparita y aquí yo pongo fe en la fe y ya porque lo declaro con fe, Dios se tiene que sujetar porque he descubierto la quinta esencia de Dios. Es algo ridículo, pero a veces es algo ridículo, pero a veces manejamos estos conceptos simples. Permíteme que diga esto y quiero decirte algo, que nadie se sienta ofendido, pero si ves que algo te ofende, que sea la verdad la que te ofende. Yo no pretendo ofender, pero que sea la verdad la que te ofende. Y si la verdad te ofende, no te enfades conmigo. Mira, piénsalo, vete a la palabra y dice, Señor, yo quiero vivir, yo quiero entender, yo quiero conocerte y yo no quiero simplemente manejar cosas equivocadas. Yo quiero vivir en la verdad. Insisto, manejar estos términos, poner fe en la fe, la superfe, es ridículo, es ridículo. No, el poder de Dios solo se halla en la boca de Dios. Entonces, ¿dónde está lo que yo tengo que hacer? Dejar de hablar un poquito y empezar a escuchar. Que yo escuche al cielo, lo que mi Padre está escuchando, perdón, lo que mi Padre está declarando, yo lo estoy diciendo. Si Cristo Jesús llegó a decir, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cristo se despojó de lo que conocemos en la kenosis, él se despojó, dice Filipenses, de toda su gloria. No quiso manifestar, vivir como Dios, vino como hombre, y no solamente como hombre, sino como siervo, no queriendo tener su propia opinión, no, viviendo sujeto continuamente en obediencia al Padre, glorificando al Padre, ¿verdad? Y por lo que y en esa obediencia, dice la Biblia que habiendo sido perfeccionado, vino a ser en esa perfección continua de la sumisión. No es que era imperfecto, sino que continuamente era declarado perfecto porque había sujeción, porque había obediencia. Nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y el Padre me lo muestra porque me ama. Yo veo, Padre, ¿qué estás haciendo aquí? Me lo muestras y quiero trabajar
donde tú trabajas y unirme a lo que tú trabajas y hablar lo que estás tú diciendo. Por favor, Felipe, todavía no te das cuenta que lo que yo hablo no son mis palabras, que el que me ha escuchado a mí ha escuchado las palabras de mi Padre. Lo que me has visto a mí son las acciones de mi Padre. Yo me he despojado, yo he salido de la ecuación, yo me he anulado tanto, tanto que no vivo por y para mí, sino manifestando la gloria y la voluntad única dentro de mi Padre. Si Cristo es nuestro ejemplo, tenemos que seguir su ejemplo y no manifestar, sino escuchar. Mi Padre me lo muestra, lo que está haciendo. Esto es muy, muy importante. Yo quiero hablarte de un ejemplo muy sencillo. A veces podemos ser, hay una diferencia entre ser efectivos y ser eficaces. Y a veces podemos ser muy eficaces, pero muy poco efectivos. Te pongo un ejemplo. Imagínate que alguien te dice, haz una zanja, un agujero en el suelo de 2 metros de largo, por 1,5 metros de ancho, por 1,5 metros de profundo. ¡Wow! Y tú haces una zanja, un agujero en el suelo de 2 metros de largo, de 1,5 metros de ancho y 1,5 metros de profundo. Un trabajo bien hecho, muy profesional. Y dices, wow, hecho a nivel, yo que sé, a escuadra, todos los ángulos, a escuadra, perfecto, qué trabajo más eficaz. Uno diría, oye, qué trabajo más bien hecho y qué trabajo más eficaz, pero el trabajo no era efectivo. ¿Por qué? Pues mira, te pueden decir, porque el agujero no era aquí, sino allí. ¿De qué vale a veces trabajar bien si no estamos trabajando donde el Padre no trabaja? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Estamos haciendo, Padre, estoy haciendo las cosas bien. Y dentro ya lo que en una profesionalidad, he adquirido cierta profesional. Yo ya pienso que sé y sigo haciendo lo que antes hacía, pero no funciona. Porque a veces el Padre tiene que decirnos, oye, pero estás trabajando donde yo no trabajo. El ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estuvo aquí, pero ya no está. O sea, no insistas, no lo sigas buscando aquí, no insistas trabajando donde el Padre ya trabaja. ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no eres sensible? Por muy eficaz y muy profesional que sea tu trabajo, es muy poco efectivo, no está dando fruto porque estamos trabajando donde el Padre trabaja y estamos trabajando a veces con quimeras, con irrealidades, con esas cosas de decretar y cositas que es una mezcla de 2 medias verdades formando una mentira. Y es una mentira, porque el poder de Dios solo se encuentra en la boca de Dios. Y lo que tenemos que hacer es hablar menos y escuchar más. Shema Israel, Shema. Escúchame, escúchame. ¿Por qué no escuchas un poquito? ¿Por qué no te fijas? Y yo te voy a mostrar lo que estoy haciendo. Te sientes frustrado. ¿Por qué no te fijas? Tal vez hubo un tiempo que trabajamos así, pero algo está cambiando, pero tú sigues queriendo trabajar como tú quieres trabajar. Y yo estoy cambiando. Sígueme. La nube se ha movido. Mi espíritu está en ti para guiarte a mis palabras que estoy hablando hoy. Ayer te hablé esto, pero aquel que dijo, oísteis que fue dicho esto ayer, mas ahora yo os digo, y a veces Dios está diciendo, oye, yo te dije esto, vale, pero soy el jefe, y ahora te estoy diciendo algo, y me he perdido, estoy hablando otras voces, el enemigo que le encanta disfrazarse de ángel de luz, le encanta la religiosidad, y nos desvía a engaños, y caemos en poca efectividad del reino, mucha efectividad religiosa, pero no está produciendo efectividad del reino. Gente realmente, discípulos realmente con profundidad en el conocimiento de Dios, que se mueven con la autoridad, escuchando al Padre. Aleluya. Insisto, si alguno siente que algo choca con algo que tú has pensado, por favor, te invito a reflexionar. No te enfades conmigo. En todo caso, mira la palabra, sé cómo los debería. Y si eres sincero, si realmente eres sincero, si amas al Señor, si realmente te preocupa entenderle y conocerle en profundidad y vivir en función de ese conocimiento, entra en la palabra y que sea Dios quien te guía. Pero dejemos este rollo de la superfe que se mezcla únicamente con vanidades del corazón, que se mezcla con ese sentido de buscar lo propio y alejarse de lo que Dios, de lo perfecto de Dios. Por lo tanto, solo podemos, como aquel centurión, yo quiero poner la fe en la palabra que salga de tu boca. Di tú, no cualquiera, di tú la palabra. En cuanto salga, si sale de tu boca, si es declarada, yo pondré mi fe ahí.
cuando Dios espera que nos volquemos y creamos, pero tenemos que escuchar, volvamos a escuchar, entremos en esa conversación con Dios. Es una conversación que Dios ha iniciado primero. Dios nos invita a esa conversación, pero a veces le dejamos con la palabra del aire. Shema, volvamos y escuchemos, como decía Cristo, y el Padre me lo revela porque me ama. Dios, aleluya, quiere revelar sus propósitos, abrir nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos y nuestro oído para oír y para ver, para tener visión en función de lo que Él está haciendo. Insisto, si te sientes frustrado, y yo no digo, estás haciendo tal vez un trabajo muy eficaz, pero si piensas que estás siendo muy poco efectivo, escucha a Dios. Tal vez estás cavando, te estás trabajando y lo estás haciendo bien, pero ya no estás, el Padre se movió, estás trabajando donde el Padre ya no trabaja. Shema, Shema, Israel, escucha, escucha. Entonces debemos poner fe en lo que se halle en su boca. Una vez habló Dios, aleluya, de Dios es el poder. Dios no tiene que hablar más. Dios habla, lo único que busca, ser escuchado, ser escuchado. Entonces afirmemos, por tanto, algo: de Dios es el poder y de nadie más. De Dios es el poder y de nadie más. Y se encuentra en su boca, aleluya. Para Dios hablar y actuar es lo mismo. Por lo tanto, escuchemos, escuchemos, recordemos en la transfiguración. ¿Recuerdas? Y ahí Pedro se confunde y me encanta cómo Cristo interrumpe, aunque dicen que es de mala educación interrumpir a alguien cuando habla. Pedro fue interrumpido, porque si buscas en Mateo 17, en el momento de la transfiguración, dice la isla que mientras Pedro estaba hablando, mientras Pedro aún hablaba, el Padre lo interrumpió como diciendo: anda, cállate, que estás diciendo tonterías. Como diciendo: vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, como queriendo poner a Elías, a Jesús, al mismo nivel que a Elías y que a Moisés. Y dice: anda, calle, este es mi hijo amado, a él y solamente a él. A él marcó una diferencia. ¡Wow! A él oír. No oigas cualquier cosa, no escuches cualquier voz, porque voces hay y en los últimos tiempos muchos serán engañados. Y recordemos algo: la iglesia va a entrar en tremenda apostasía, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste, sí, el hijo de perdición, pero lo primero que se nombra es la apostasía, el engaño. Afinemos el oído a él oír. Volvamos a oír. Deja de oír tu propia voz, deja de oír la voz de tus propios intereses, deja de petar, deja de pensar que porque tú digas y declares y profetices según tu propia, a él oír. Aleluya. Aleluya, qué pobreza a veces cuando la gente se quiere decretar y esa voz solamente él la escuchó. A veces no es más que el eco de su egoísmo, no es más que el eco de su propia voz. Aleluya. Yo que sé, deberíamos preguntarnos continuamente: lo que sale por mi boca, ¿a quién se lo he oído? ¿A quién le he puesto el oído? Porque si sale de la boca de Dios, lo que de Dios es, aleluya, se va a realizar. A él, perdona Pedro, anda, cállate, está haciendo tonterías. Y entonces las palabras que hizo tienen sentido. Perdona, pero no pongas a mi hijo, a él y solamente a él oír. Y esto es muy importante. A veces, hablando de la desvirtuación, yo quisiera llevarte a un ejemplo. Hoy el tiempo se nos va hoy muy rápidamente. Yo no sé si en parte porque estoy un poco congestionado y no controlo bien, pero en eso, capítulo 31, bueno, el último versículo, el 31 y el capítulo 32, hay algo muy interesante. Rápidamente, si lo leyéramos, bueno, voy a intentarlo. Capítulo eso 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. Fíjate lo que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. Fíjate, ¿quién está liderando todo esto? Aarón. ¿Quién está liderando todo esto? Aarón.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿verdad? Hay una desvirtuación. Una vez más, la palabra ha sido desvirtuada. Son los dioses que te sacaron de Egipto. Ha habido una desvirtuación, una corrupción, una adulteración de la palabra, porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de servir. Sigue leyendo, te invito a que lo leas, ¿no? Pero el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído tú? Que has traído sobre él tan grande pecado. ¡Wow! ¿Qué pasa contigo, Aarón? ¿Qué pasa? Tú has traído sobre el pueblo tan gran pecado, haciendo prevaricar, adulterando lo correcto. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. Qué mentiroso. Dice que lo eché en el fuego y salió cuando le dio forma con buril. Dice: y lo eché en el fuego, y fíjate, lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, esto es muy interesante, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. Bueno, sigue leyendo. Quiero guiarte a algo muy interesante en esto, porque recuerda algo. Todo esto comenzó con un no sabemos. Si te fijas, no sabemos, no sabemos. Somos ignorantes, hay una ignorancia, no sabemos qué habrá pasado, no sabemos, Aarón, haznos algo, no sabemos. Entonces, bueno, si no sabes qué ocurre, vas a guiarte por tu propia, vas a establecer tu propio criterio, tu propia idea, vas a preguntar a derecha, izquierda, pero como le has preguntado a este gran sacerdote que es Aarón, bueno, pero Aarón, ¿qué haces, Aarón? No, como no sabemos, ¿cómo nos recuerda eso? ¿Cómo comenzamos esta serie? ¿Estaremos adorando a un Dios que no conocemos? El altar que encontró Pablo en Atenas, al Dios no conocido. Y Pablo le dice: a este Dios a quien vosotros adoráis sin conocerle. ¿Será que muchas veces se está adorando a un Dios que no se conoce? ¡Wow! ¿Será que a veces eso, hay un desconocimiento? Como no sabemos, pues yo me creo mi propio criterio, yo establezco mi propia idea y hago pecar al pueblo. Y hay esa ignorancia, pero hay una ignorancia que es muy peligrosa, amados, ignorancia que tenemos que cuidarnos de ella. La definición de ignorancia es falta de instrucción y conocimientos, hecho de ignorar o de desconocer algo. Y aquí, indudablemente, todos nos podemos llamar ignorantes, todos somos unos ignorantes. Yo ignoro cosas de medicina, yo ignoro, hay muchas cosas que ignoro de mecánica de un coche, algunas cosas pues sé, pero ignorante, soy un ignorante en muchas cosas. Si yo hablara, por ejemplo, de la astronomía, hay muchas cosas que yo ignoro, no lo conozco todo, soy en muchas cosas ignorante, pero uno debe procurar entender. Pero si no conozco, y sobre todo hablando de Dios, debo procurar aprender, porque debo anhelar eso. Aprender, dice el Salmo 119, como soy un ignorante, digo, tus manos me hicieron y me formaron. Entonces, Señor, tus manos me hicieron, entonces hazme tú entender y aprenderé, no de cualquiera, ni cualquiera que me hable, ni siquiera de mi propio corazón, que mi corazón es engañoso. Aprenderé de ti, aprenderé tus mandamientos, enséñame tú, hazme entender tú, porque tus manos me hicieron y me formaron. ¿Qué maestro voy a buscar sino solo a ti?
Jesús, el maestro, dijo, llevad mi yugo y aprended de quién, de mí. Antes hablamos y Cristo Jesús dijo, oye, ya nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve, lo que escucha, hacer al Padre. Y lo que el Padre dice, aprended de mí, que soy manso. Esto es lo importante, mansedumbre y humildad de corazón para buscar aprender. Somos ignorantes, tenemos que buscar aprender, pero ¿de quién? Seamos mansos y humildes y busquemos a quien nos puede enseñar. Pero hay una ignorancia muy peligrosa, que es la ignorancia supina. Hay muchas cosas que ignoro, pero hay cosas que no puedo ignorar. No me puedo dar el lujo de ignorar. Y hermanos, en la palabra hay cosas que no nos podemos dar el lujo de ignorar. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento que emana del Dios, aleluya, que nos ha formado. Busquémosle a Él como maestro, que Él sea nuestro ayo, nuestro instructor. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, no simplemente para darnos experiencias carismáticas, sino para guiarnos a la verdad, para guiarnos al conocimiento y para enseñarnos, ser ese ayo que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque hermanos, ¿vale? Porque a veces no sabemos. Y quiero decirte algo, y tenemos que, bueno, eso es algo muy bonito que dice, bueno, dice así, mira, el que sabe y sabe que sabe, el que sabe y sabe que sabe es un sabio, imítalo. Ahora, el que no sabe, pero sabe que no sabe, es un niño, enséñalo. Y luego está el que sabe, pero no sabe, que sí sabe y está dormido, despiértalo. Pero luego están los que no saben y no saben que no saben, son unos necios, evítalos, por favor, evítalos. Aquellos que no saben y no saben que no saben. Entonces hay una ignorancia supina. Y fíjate, todo comenzó aquí por un no sabemos, no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Qué interesante esto. Hay ignorancia, busquemos a Dios. Aquí buscaron de forma equivocada. Pero fíjate, incluso Aarón hace prevaricar. Aarón, sí, Aarón. A veces nosotros ensalzamos, Dios no esconde los errores y los horrores que Dios llama a personas, pero eso no significa que son perfectos, tan solo Dios es perfecto. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Todos han de seguirme a mí y vivir por mí. Aleluya. Dios usa hombres, pero la confianza solo puede ser depositada en Dios y a Él tenemos que continuamente ir. Fíjate, Aarón le dio forma con Burit y el mentiroso dice, no, yo lo eché ahí al fuego, mira lo que salió. Mentiroso. A veces queremos escapar de nuestra responsabilidad. Tú has hecho prevaricar al pueblo, aleluya, dándole forma a algo, incluso diciéndole, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, pero por favor, ¿qué te pasó? ¿Se te fue, te entró la vanidad de la vida? Yo qué sé. Increíble, guiando, insisto, las excusas. No, el pueblo, como es inclinado al mal, pues bueno, como el pueblo es inclinado al mal y como la gente le gusta oír lo que le gusta oír, pues yo le voy a arreglar sus oídos, porque muchas veces recuerda algo, lo que se predica no es lo que debemos predicar. Una vez entiendo yo a un pastor, tenemos que predicar esto. ¿Sabe lo que me dijo? Si predicamos eso, la gente se nos va de la iglesia, pues que se vayan. Llega un momento de decir, yo voy a ser responsable de lo que predico en la iglesia, yo voy a dar cuenta de las palabras que salen de mi boca. Hay que la gente quiere oír lo que quiere oír, pero yo no puedo, bueno, como tú quieres escuchar, ya sabes que la gente es inclinada al mal. Bueno, ¿y qué? Sí, entonces, ¿qué le damos? ¿Lo que ellos quieren? ¿Lo promocionamos? ¿Lo alcahueteamos? No podemos darnos el lujo de eso. Tenemos que predicar, tenemos una responsabilidad delante de Dios para predicar la sana doctrina. Insisto, como él usa las excusas. Y fíjate que él habla de desenfreno. Cuando tú lees el Talmud hablando de esto, cuando dice clamor del pueblo, cantar oigo yo, y se habla, y el pueblo estaba desenfrenado, en algunas versiones dice, y el pueblo estaba desnudo. El Talmud, cuando habla de este pasaje, dice claramente y explícitamente que el pueblo estaba en orgías. Se había desenfrenado justamente en orgías. ¡Wow! Empiezan a cantar, empiezo no sé qué, voy al vicio, empiezo a beber, empiezo a darme, y cuando quiero darme cuenta, he entrado en una vorágine de pecado, de vicio, de desenfreno. Dice el Talmud, y no me estoy inventando nada, que el pueblo estaba en orgías.
Te digo algo, a veces yo he estado en orgías dentro de algunos lugares que llaman iglesias, orgías a lo mejor de la superfe, que es casi están como una subasta, a veces quién da más y cuánto vale para ti, no sé qué, y simplemente que Dios te va a dar mucho más y tú traes no sé qué, eso es una orgía del alma, que estamos a veces, se nos cae la baba por bendiciones. Yo vi a un pastor que metió un coche en la iglesia, tocarlo, porque el coche que se ha comprado el pastor, para que Dios te dé a ti, por Dios. Hay un desenfreno, hay una orgía del alma que dices, Dios mío, ¿dónde va a parar todo esto? Y uno dirá, bueno, no caigo en tanto nivel, no caigamos ni en un nivel muy gordo, ni en un nivel muy pequeño. Escuchemos a Dios, cortemos todo eso, prediquemos la sana palabra, vamos a dar cuentas de ello y no regalemos el corazón. Porque la gente quiere escuchar esto, mira, no estamos aquí para regalar el oído de nadie, estamos para predicar. Y aunque seamos voz que clama en el desierto, amados pastores que me escucháis, aunque seamos voz que clama en el desierto, prediquemos la palabra, prediquemos la sana doctrina, que nos quedamos 4 en la iglesia, que nos quedemos 4. Dios siempre ha trabajado con remanentes. A veces la gente le encanta hablar de estadísticas. Hoy no sé cuánto porcentaje, no sé cuántas personas supuestamente cristianos. Y yo le digo, bueno, si hubiera tantos cristianos en esa ciudad, un avivamiento, habría un cambio de sociedad. Se notaría, aleluya, como cuando Pablo llegó a Éfeso y un cambio radical en la ciudad, se notaría, pero lo que hay es desenfreno religioso, es fomentar religiosidad, es fomentar un desenfreno que alimenta al alma y que simplemente quiere regalar los oídos. Cortemos esto. Cuidado, todo comenzó con un no sabemos. La ignorancia puede que no sabemos, pero cuidado, si no sabemos, si no escuchamos a Dios, habrá alguien que nos escuchará, siempre era, y el enemigo estará más que dispuesto para guiarnos a una media verdad. Aleluya. Concluyo con esto, porque todo este pensamiento yo quiero que empuje hacia algo. De Dios es el poder, pero también cuando pensamos esto tenemos que dar un golpe fuerte y decir, de Dios es la santidad. Dios es santo. Y cuando vemos este desenfreno, cuando tomo algo de Dios y empiezo a manipularlo, a tergiversarlo, cuando al final es un desenfreno del alma, es un vicio del corazón que busca lo suyo, que es egoísta, que sobrealimenta el ego y nada más que el ego, y un evangelio que gravita únicamente alrededor del yo. Hoy día se predica un evangelio que solamente gravita alrededor. Venga por su bendición. No, venga por tu cruz, hijo. Niégate a ti mismo y sigue a Cristo. ¿Quién quiere predicar eso hoy? No, ven por tu bendición. Estamos de oferta, 2 por 1. Wow, un desenfreno, digamos, y esto tiene que hacernos. Dios es santo. Y tenemos que un bautismo de santidad y un bautismo de hacer lo correcto y un temor de Dios, porque que Él sea nuestro temor y si Él sea nuestro miedo. Temamos, aleluya, presentarnos un día delante de Dios, aleluya. Vamos a dar cuentas de la palabra que salió. Pedro dice, apacentad la de Dios que está entre vosotros, o sea, apacienta, alimenta, y deberíamos preguntarlo, ¿cómo estoy apacentando? ¿Qué alimento estoy poniendo en la mesa? Pongo el pan del cielo, pongo el pan que Jesús, incluso cuando dijo, comerme a mí, muchos se fueron, incluso muchos de sus discípulos, y Jesús le llegó a decir a sus discípulos, a sus apóstoles, oye, ¿queréis iros también vosotros? Porque aquí el pan no se cambia. ¿Comes esto? No lo voy a cambiar por ti, pero la gente quiere pon en la mesa lo que la gente quiere comer. ¿Qué les doy a comer? Lo que la gente quiere comer, el alimento que pongo en la mesa y lo que la gente le gusta comer. Y pensemos algo. Según el hambre que tenemos, es el pan que buscamos. Según el hambre que tenemos, es el pan que buscamos. Y no como hay demanda, no, siempre habrá oferta. Que tú eres el pan que buscas, no te preocupes, yo alimento ese pan. Ese es el pan que quieres, yo es el que te doy. No faltará, aleluya, quien ofrezca un pan equivocado, pero Jesús dijo, aquí no se negocia, este es el pan, si me comes a mí, aleluya. Y si queréis iros también vosotros, es innegociable, aunque me quede solo. Menos mal que Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes el pan de vida eterna, es de vida eterna ese pan, puede ser. Jesús le dijo, oye, mira, vuestros padres comieron, fíjate algo, vuestros padres comieron el maná y murieron. Por 2 veces lo dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. Comer bendiciones del cielo no significa que vamos a llegar al cielo.
Hay gente que ha gustado la bendición de Dios. Hay gente que ha probado que Dios es bueno. Era maná que descendió del cielo. Pero una cosa es maná del cielo y otra cosa es el pan vivo que realmente descendió del cielo y es Cristo y hay que comer su carne. Aleluya. Vuestros padres, hay muchos que están gustando y que están comiendo maná y que solo buscan el maná, la bendición del cielo, pero el maná no da vida eterna y muchos van a morir aunque hayan gustado la bendición del cielo. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Comedme a mí, solamente en mí hay vida eterna. Amados, la santidad de Dios, un peso de santidad. Dios es santo. ¿Quién no te temerá? Oh Señor, ¿quién ante esta realidad no te temerá y glorificará tu nombre? Ante esto, Señor, voy a glorificar tu nombre, predicando lo que tengo que predicar, hablando lo que tengo que hablar, aunque me insistan, aunque tú no haces que el pueblo le gusta, es que es duro de servir, me da igual. No doy lo que ellos quieren, sino yo temo a Dios, aleluya, y quiero glorificar el nombre de Dios. Por eso Jesús hablaba únicamente al Padre y podía decir hasta el final, Padre, he glorificado tu nombre, he terminado la obra que me diste que hiciera. En todo momento y todo aspecto te he glorificado. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Solamente Dios es santo. Isaías 6:3, como declaró los serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de Él. Aleluya. La santidad es la regla de todas sus acciones y de todas sus palabras. En el principio de Dios declaró, esto era bueno en gran manera, o sea perfecto, o sea santo, porque vino de él, era perfecto, era santo. El hombre, dice la Biblia, que fue creado recto, a la imagen de Dios fue creado perfecto, recto. Incluso se habla de Satanás, que fue creado perfecto eras. Ezequiel dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nada que no haya sido creado que venga de Dios es imperfecto, es perfectamente perfecto, valga la redundancia, aleluya. Claro está, hasta que se halló, hablando de Satanás, hasta que fuiste creado perfecto, el hombre fue creado recto, según Eclesiastés, hasta que se halló maldad en tu corazón, hasta que se halló maldad en ti, como igual hasta que se halló en él, porque el hombre quiso oír lo que quiso oír. Pero sabes una cosa, sobre todo tengamos algo muy en mente, la santidad de Dios se manifiesta sobre todo en la cruz. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y más profunda, aleluya, y más solemne la santidad infinita de Dios y su odio por el pecado. Cuán detestable era para Dios el pecado que lo castigó en su propio Hijo. Es increíble. La santidad, aleluya, cuán detestable. Hermanos, a Dios, pensemos esto, a Dios no le va a temblar la mano. Si no le tembló la mano, las manos de Abraham no cayó sobre Isaac, pero la mano de Dios sí cayó sobre su hijo, aleluya, su justicia cayó sobre él, aleluya. Y si él juzgó el pecado en su hijo, cuidado, su mano no le va a temblar, él es justo, eternamente justo y eternamente santo. Él es todopoderoso y es eternamente santo. Ante esta santidad de Dios, busquemos el temor de Dios. Yo quiero decirte algo, con lo que yo estoy diciendo, no, que no sean mis palabras, pero que sea el temor de Dios, que sea la santidad de Dios, que ahora una unción de temor, aleluya, un sentido de entender la santidad de Dios caiga sobre nosotros. Decir, Señor, temo ofenderte, temo estar haciendo lo correcto. Mi corazón, yo soy muy sincero, pero puedo estar muy sinceramente equivocado. Estoy cavando aquí, pero aunque pienso que soy muy eficaz, pero es cierto que no estoy haciendo nada efectivo, no hay fruto. ¿Qué está pasando, Dios? Guíame por tu espíritu. Pero, Señor, sobre todo, aleluya, ¿qué pan estoy poniendo en la mesa? Cuando predico, cuando hablo, ¿qué pan estoy? Es que como hay no ignorancia, bueno, ¿qué importa? Bueno, hay no ignorancia, pues sigamos retroalimentando la ignorancia. No, aleluya, traigamos el conocimiento de Dios, que la gente sea discipulada en el conocimiento profundo de Dios. Aleluya. Y en función de lo que nosotros conocemos, claro está, nadie puede guiar a nadie más allá de donde él mismo haya llegado. Por eso tú y yo somos llamados, desafiados a ir más profundamente en Dios para que desde ahí poder traer pan de vida eterna y ponerlo encima de la mesa. Pero insisto, que el temor de Dios caiga sobre nosotros.
conociéndole, y esto rompa nuestro egoísmo, rompa nuestra ignorancia, rompa nuestro vicio. Recuerda algo, no glorificamos a Dios por nuestra admiración ni con expresiones elocuentes, no glorificamos a Dios con expresiones elocuentes ni tampoco con un servicio ostentoso, sino con nuestra aspiración de tener una comunión con Él, conociéndole, aleluya, y queriendo hacer lo que Él está haciendo en función de lo que nos revela y en función de lo que nos habla. En esa humildad, entonces, en esa humildad y en esa sencillez, huiremos de la ignorancia, huiremos de la soberbia y huiremos del orgullo y del ego, aleluya, y de esa depravación y ese desenfreno que produce el vicio, porque todos tenemos un vicio. Si tú estás muy enviciado, todos tenemos un vicio muy grande, el vicio por nosotros mismos. Todos estamos enviciados a nuestro yo y tenemos el vicio, cada uno el vicio de uno mismo hacia uno mismo. Y por eso Pablo dice, tengo que hacer morir continuamente mi yo y llevarlo a la cruz para que sea Él que continuamente se refleje en mí. Termino con esto, que es lo más importante. Dios es santo. Y ante tal santidad pongamos mucha atención a sus palabras, a sus palabras, a sus palabras, porque recordemos, solamente desde sus palabras y en sus palabras, las que se encuentran en su boca, ahí está su poder, porque para Dios hablar y actuar es lo mismo. Bueno, amados, hasta aquí está esta disertación y confío, sé que provocará muchos pensamientos, confío que sea edificación y te invito a algo, yo creo que a veces, yo sé que puedo pasar de una cosa a otra muy rápidamente, te invito a mejor a volver a escuchar algún pensamiento, porque como me gusta decir, yo soy responsable por lo que hablo, no por lo que tú crees que yo he dicho, ¿no? Entonces, porque a veces es diferente, pero que sea la palabra y que eso produzca un temor que nos lleve a la palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Fernando. Muy buena conferencia, realmente nos hace pensar y gracias a Dios tenemos este material grabado para repetir y seguir refrescándonos, que el Señor nos siga hablando y nos siga mostrando. Como dijo usted, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y nosotros seguimos adelante con sana doctrina, recibiendo, hablando, predicando sana doctrina. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga y que el Señor los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima clase.